Ventana Internacional Agenda 2020, un espacio entre ustedes y el mundo, con Luis Manuel Marcano Salazar, Román Delgado y Germán Carías. Análisis, información, debate, actualidad. Entérate de lo que sucede en el mundo. Abriremos la ventana y verás desde primera fila lo que acontece en nuestro planeta. En nuestro segmento Ventana, debatiremos un hecho noticioso que sacudió al orbe y en el segmento Ventana Abierta te recomendaremos un libro o una película y traeremos invitados y leeremos tus comentarios. Así que te esperamos todos los domingos a que disfrutes del programa Ventana Internacional Agenda 2020 con Luis Manuel Marcano Salazar, Román Delgado y Germán Carías. Hola, hola. ¿Cómo están, amigos? Esta es una nueva emisión de Ventana Internacional Agenda 2020, un espacio entre ustedes y el mundo lo pueden ver aquí. Hoy Ventana Internacional se viste de lujo porque tenemos invitado al periodista Osvaldo Muñoz, que cumple su periódico, El Venezolano, 28 años. Se dicen rápido, pero en el periodismo es muy difícil mantener un medio tantos años y más cuando es fuera de tu casa. Y también, como siempre, nos acompaña el doctor Luis Manuel Marcano Salazar. ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias, Germán. Bueno, un gran lujo tener a Osvaldo Muñoz, una referencia del periodismo venezolano en los Estados Unidos, con ese gran periódico El Venezolano. Quiero que nos cuente pues esa historia tan extraordinaria y vamos a disfrutar de ese momento de fundación de ese gran periódico y del impacto que ha tenido en el público latino en los Estados Unidos. Bueno, muchas gracias, Germán. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias, doctor. Realmente para mí también es un inmenso placer compartir con ustedes y por supuesto con quienes nos podrán ver a través de las diferentes plataformas. Un poco lo que ha sido la experiencia de estos 28 años para mantener un medio. Yo creo que el secreto, pueden haber muchos secretos, pero fundamentalmente creo que la constancia, la perseverancia y el poder haber confeccionado un equipo de trabajo que comenzó siendo familiar, estrictamente familiar, mi esposa y yo prácticamente con un grupo de amigos. De ahí en adelante pues fuimos construyendo la base para ir desarrollando este concepto no solo en Miami, sino que posteriormente después desarrollarlo en diferentes locaciones de América Latina. Pero bueno, creo que en síntesis ha sido producto, resultado de un trabajo de equipo que hemos corrido con una suerte extraordinaria de poder contar por muchos años con muchos compañeros de trabajo. Y obviamente hay que ser honesto, la crisis política venezolana ha hecho crecer a la diáspora y en ese mismo sentido, con el crecimiento de la diáspora se ha venido el crecimiento propio del periódico. Y Osvaldo, quiero acotar, cuando el venezolano salió hay una coincidencia muy agradable de contar. El Venezolano comenzó el mismo día que el huracán Andrew azotaba Miami. Sí, eso, por eso siempre lo hemos dicho, ¿no? Que llegamos con la fuerza de un huracán. Exacto. Y llegamos con una fuerza del huracán y eso nos permitió pues traer esa fuerza que necesitábamos ante Germán y doctor, ante una comunidad venezolana muy pequeña. Apenas llegábamos a 2.500 venezolanos, lo que no permitía, pensar que podía tener éxito en la permanencia, ¿no? Sin embargo, bueno, creímos en el proyecto, lo fortalecimos y como les dije, sin duda alguna que la crisis política venezolana a través del crecimiento de la diáspora nos permitió también, nos ha permitido el crecimiento nuestro, tristemente, ¿no? Mira, Osvaldo, una pregunta que te tengo para muchos emprendedores, periodistas también que se encuentran fuera de Venezuela en muchos lugares del mundo. Tu experiencia va a ser algo fundamental. Cuéntanos
¿Cómo se funda un periódico en el extranjero? ¿Cuáles fueron esos primeros pasos que ustedes dieron como grupo familiar o como empresa para constituir el periódico? ¿Cuáles fueron las ventajas, los desafíos, digamos, los tropiezos que pudieron haber tenido y, por supuesto, las venturas que ya el periódico tiene? Pues cuéntanos un poco acerca de eso. Hacer un periódico en una parte donde habíamos tan pocos venezolanos, apenas 2000, donde no teníamos la cultura de la publicación gratuita, donde no teníamos la cultura ni la necesidad de tener un medio para comunicarnos, no fue nada fácil. Claro, yo tuve una ventaja, si podemos llamarla así, es que yo antes de tener el periódico aquí en Miami, tuve un programa de radio que se llamó Venezuela en Positivo. Y eso me hizo, vamos a decir, que me permitió conocer un poco más la comunidad, ver las actividades que se realizaban y vincularnos pues a la actividad de la comunidad prácticamente día a día, ¿no? Era un programa que lo transmitía de domingo a viernes y allí se reflejaba todo lo que hacía la comunidad. Cuando sale el periódico, obviamente, ya había esta referencia y nos permitió pues tener un camino transitado para hacer menos dificultoso la inclusión del periódico. Pero sin embargo, hay una anécdota que creo que les va a gustar, que la cónsul de Venezuela en ese entonces era la cónsul Magda Ruiz Pineda, hija de Leonardo Ruiz Pineda. Y cuando yo voy a consultarle a la cónsul para decirle que vamos a hacer un periódico que se llama El Venezolano, etcétera, etcétera, eso fue un día viernes, por cierto. Entonces me dijo, concha, que le parecía extraordinaria idea, pero que por qué no le poníamos El Bolivariano. Wow. No había aparecido Chávez en escena, no había golpe de Estado, no había absolutamente nada. Entonces yo le dije que cómo no, que lo iba a pensar, y el argumento que me manejó la cónsul Ruiz Pineda era un argumento bien válido, porque con eso yo pretendía, la cónsul me decía, pretendíamos abarcar a Ecuador, a Colombia, a Perú, a Panamá y Venezuela. Entonces el universo de la comunidad era mayor. Sí. Yo me quedé con la inquietud, me fui al hotel, yo viví 7 meses acá en un hotel, y el lunes regresé y le dije, mire, cónsul, hablé con la chinita, que por cierto la tengo aquí atrás. Hablé con la chinita y la chinita me dice que se va a llamar El Venezolano. Y así se quedó. Imagínense, después vino todo aquello del movimiento bolivariano, el Bolivariano 2000, etcétera, etcétera. Pero bueno, agraciadamente la chinita me iluminó y lo dejamos El Venezolano. Y menos mal que lo hiciste. Y te iba a decir algo. Fíjate que como periodísticamente, un periódico va creciendo si se llama El Universal, El Universo, crecer más, ampliar el público. Tú te quedaste con El Venezolano, pero El Venezolano fue lo que le da el impulso a tu periódico de hacer ese vínculo de los que venimos acá, emigramos acá por cualquier cosa, porque ya sabemos por la dictadura sátrapa que hay en el país. Y entonces, pues claro, tú hiciste ese vínculo. Todo el mundo que llegaba a Miami buscaba El Venezolano. Había un Así vínculo. Es El Venezolano. Germán, es tan cierto lo que tú dices que llegó un momento. ¿Por qué crecimos? Bueno, crecimos obviamente porque demográficamente fuimos más y fuimos más por lo que ya sabemos. Pero ¿por qué? Porque el vínculo del venezolano está íntimamente sembrado en la comunidad. Fuimos creciendo de tiraje en la misma proporción que fuimos creciendo como comunidad. ¿Qué pasó? Que nadie que pasaba por Miami, y Miami siempre ha sido un punto de paso o de llegada de los venezolanos desde hace muchos años, muchísimos años. Entonces todo el que llegaba o todo el que pasaba o tenía un amigo o un familiar o alguien que sabía, cuando le preguntaban a la comunidad como tal, ¿qué hay aquí? Bueno, hay un restaurante venezolano que tiene un nombre italiano que se llama Caballería Rusticana, pero los dueños son venezolanos. ¿Y qué más? Y tenemos un periódico también que se llama El Venezolano. O sea, siempre hemos sido marco referencial. Y por cierto, doctor, le tengo una grata noticia. Nosotros arrancamos en Santiago de Chile este año. Ya teníamos todo, absolutamente todo listo. Lamentablemente, en primer lugar, primero los disturbios que se produjeron en el país y después que casi que se empataron con la pandemia. Eso nos hizo retrasar
el lanzamiento, pero está en las metas del primer trimestre del 2021, si Dios lo permite. Bueno, por aquí estoy a la orden. Santiago de Chile y Galicia. Estoy a la orden si seguimos aquí, porque ojalá que la dictadura caiga pronto. Ojalá que, por eso yo siempre digo que ojalá que el aniversario 29 lo podamos celebrar en una Venezuela libre y democrática. Pero claro, me preocupa mucho como nos preocupa a todos, a usted, a Germán, lo que está pasando en el país, no solo en el sector oficial, en la dictadura, lo que está pasando con nosotros mismos. Exactamente. Y fíjate, Luis, yo quiero también decirle a los amigos que, claro, yo me siento parte de esta celebración porque yo escribí en el periódico El Venezolano en Miami. Un especialista del fútbol, además. Sí, escribí varios años allá y claro, yo me siento parte de esta celebración también. Osvaldo, yo tengo todavía algunos ejemplares del Venezolano que obtuve en el año 1993-94 en Estados Unidos. Todavía los conservo. Los conservo todavía, ya son una colección. Gracias. ¿Cuál es la relación, Osvaldo, entre el Venezolano como periódico y el Venezolano Televisión? ¿Alguna relación? No, nosotros hicimos, yo soy el accionista individual mayoritario del Venezolano TV hasta la fecha. Okay. Nosotros hicimos el 23 de enero del 2013, nació el Venezolano TV y después en streaming, después lo llevamos a pantalla el 5 de diciembre de ese año y desde ese entonces estamos vinculados. Yo me retiré de la actividad, vamos a decir, operativa en enero del 2018, yo lo manejé desde el 2013 hasta el 2018, mi mudanza prácticamente a Madrid no me permitía seguir al tanto y ahí está el otro socio que la maneja ahora, somos 3 socios, Carlos Méndez, Saúl Campanelli y mi persona. Y ahora pues déjame felicitarte porque me encanta el programa del señor Acosta y bueno, y Carla Angola, eso es un lujo, pues eso es extraordinario, así que lo felicito. Muchas gracias. Y lo que te iba a decir, Osvaldo, que hay tu profesión es biólogo en Maracaibo. ¿Cómo te dio el gusanillo del periodismo? Mira, yo siempre tuve inquietud de comunicador, vamos a decirlo así, ¿no? Yo recuerdo en la época que estudiaba en el liceo, en la universidad, siempre estuve que si delegado de curso, que si presidente de centro de estudiantes, que si miembro del consejo delegado. Siempre estuve en la actividad, pues, vamos a decir, no dirigencial, pero en ese tipo de cosas. Creo que en mí, como creo que casi toda nuestra familia, hay comunicadores natos, ¿no? Y escribí por muchos años en el periódico más importante de mi ciudad natal, Maracaibo, el periódico Panorama. Ahí tuve una columna dedicada al deporte, pero que vinculaba a otro tipo de temas. Entonces después tuve, Germán, un programa que se llamaba Producciones MZ, Muñoz Zabaleta, en honor a Carlos Zabaleta, que me ayudó a hacer este periódico desde el comienzo. Lamentablemente falleció hace pocos años en Maracaibo. Teníamos un programa deportivo que marcó la pauta en el Zulia, en YBK Mundial, un programa con una sintonía pero arrasadora. Y fíjate lo que es el destino, ese programa o esa producción nos obligó a viajar mucho, ¿no? Tuvimos, entre otras cosas, los derechos exclusivos de las 4 defensas que hizo Antonio Esparragoso, un peleador cumanés que fue campeón mundial. Y veníamos a transmitir los juegos del Sprint Trainer, veníamos a cubrir cualquier pelea de boxeo. Y ese ir y venir de Miami, del sur de la Florida, de los Estados Unidos, con ese contacto, pues nos fue alimentando la esperanza también de tener algo comunicacional en el sur de la Florida. Entonces he tenido una profesión que es mi formación académica, pero creo que soy un comunicador. A mí, yo tengo entre las satisfacciones personales que uno tiene para uno, no para decirlas, no para consumo propio, pero en momentos como estos creo que vale la pena comentarlo. Cuando el venezolano ingresó a la CID, fue en octubre del año 1996. En esa asamblea de la CID estaban presentes 3 premios Nobel. Estaba García Márquez, estaba Kissinger y estaba, creo que, Rigoberta Menchú. No sé, no recuerdo, pero eran 3 premios Nobel. Pero de los 2 primeros estoy seguro que estaban.
Y en una jornada de whisky, o no puede ser otra con el Gabo, que no sea de whisky, nos sentamos a conversar y le dije que me diera una entrevista. Nos sentamos a la pata de una escalera a tomar whisky y a entrevistarlo. Había muchos amigos comunes porque todos sabemos que el Gabo vivió en Venezuela y antes de vivir en Caracas vivió en Maracaibo y teníamos amigos comunes a pesar de la diferencia de edad. Había personas que él conocía, que yo conocía. Y fue una tertulia pero bellísima, ¿no? Y lo primero que me hizo fue que apagara el grabador. Bueno, yo ante el pedido del premio Nobel lo apagué, pero me quedé muy asustado, ¿no? Pero claro, los whiskycitos, la conversación. Al término de la conversación, que fue muy larga, yo le dije, caramba, mire, poeta, entienda que yo no soy periodista, yo soy esto, tal. Y me dijo, mire, usted nunca repita eso. Exacto. Porque usted tiene, lo único que tiene que tener un periodista. Le digo, ¿qué? Oficio. Y si tiene el oficio, es periodista. Bueno, sí, Gabo fue gran periodista en Venezuela. Y fíjate, es curioso que cuando nace el venezolano, también se da en Venezuela una serie de fundaciones de periódicos, como por ejemplo el periódico municipal de Baruta que dirigió Marco Fidel Barrera Morales, a quien le tengo mucho aprecio. Tenía una columna ahí. Salió la Guía del Sureste de Ugas, el señor Ugas. Estaba también Baruta Reclama, empezó a salir en esos años del difunto Quique Ortega, no sé si se recordarán. Es decir, que eso fue un momento interesante para el periodismo municipal, sí, y para el periodismo libre, y yo creo que no debe pararse. No, así es, qué grata coincidencia. Otra anécdota, sí, de estas o cosas, voy a entrevistar a Orlando Castro. Wow. Y después de pidiéndole, me acepta que la entrevista. Obviamente, violando el compromiso que había hecho con el Gabo, me llevé mi grabador. Y me siento con Orlando Castro en un restaurante de aquí de Miami. Y les cuento, hermano, que lo he entrevistado como por más de una hora. Y salgo corriendo para la redacción a transcribir. Y cuando llego, me doy cuenta que no he grabado. Wow. Yo me quería morir, pero como tenía tan fresca la entrevista, la monté de inmediato y no se estila. Y Germán lo sabe, que quizás es el verdadero periodista entre nosotros. Germán lo sabe que eso no se estila, pero yo, por aquel temor y además que me habló de muchas cifras y de muchos números y muchas cosas, yo después le dije, mire, señor Castro, yo quisiera que usted leyera la entrevista antes de que saliera. Lo hice como un gesto de cortesía ante él, pero mentira, en el fondo era que yo quería que la revisara y yo no fuera a poner la torta. Y para satisfacción nuestra, apenas me equivoqué en un número. Era un número como decir 90,000 y yo había colocado 900,000. Digo, no, lo demás está del carajo, como los cubanos. Te equivocaste, hay un número y tal, y publicamos la entrevista. Entonces, bueno, esos son sustos que se pasan en este oficio y que me tocó vivirlo, ¿no? Y por eso antes se usaba en el periodismo era una libreta y un lápiz. El lápiz, para nada. Pero ahorita lo que necesitaba era un lápiz o un bolígrafo. Eso te lo decían los profesores, no necesitas más nada. Y tu memoria. Para escribir más sabroso, la memoria. Y entonces el grabador aquí se usa por una cuestión legal. Por si acaso tú escribes algo que dicen que no lo dijeron. Exactamente. Claro, sí, sin duda alguna, ¿no? Pero bueno, Gabo no estaba acostumbrado además, con esa genialidad de mente que Carrizo. Pero son experiencias bonitas, ¿no? Ese día ingresó el venezolano a la Sociedad Interamericana de Prensa desde el año 1996, y bueno, y tenemos una actividad gremial bastante activa, ¿no? Si se quiere. Entonces, bueno, un poco eso han sido algunos de las curiosidades y de las cosas. Después vino otra etapa, doctor y Germán, que fue la etapa del crecimiento. Después que el periódico cumple 15 años, decidimos buscar los servicios de una empresa que se encargara de las franquicias. Y es así como contratamos a Barbadillo Asociados, que es una empresa española radicada en Washington, pero que se encarga de franquiciar productos españoles, productos de habla hispana, perdón. Hicimos la primera franquicia en Panamá
que ya cumplió 13 años ahora en marzo. Oye, Luis, y desde que yo te estaba viendo en esta cuarentena te veía desarreglado y con el pelo... Parecía, ahora te veo bien. Me parecía el come gente, pero es que no se podía ir a peluquería, por supuesto. Claro, Germán, crece el cabello en estos tiempos de cuarentena. Por eso fui ayer y disfruté de un ambiente limpio y libre de coronavirus a Barbería Makeover para damas, caballeros, niños, en donde hay cortes, visos, peinados, brushing, color, mechas, alisado, botox, masaje capilar, highlights, baby lights, manicure, pedicure, pestañas, depilación. Ven a conocernos con estacionamiento privado de lunes a domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Makeover Style, Avenida Salvador 1130, piso 2, Providencia, Santiago de Chile. Atendido por su dueña Gabriela Marcel y Marcelo, el estilista. Makeover, donde tu estilo le espera. Al llegar a Chile voy para allá. Y ahora Excelente. vamos a unos pequeños comerciales y ya regresamos. Me llamo Tina, tengo 11 años y soy una paciente de St. Jude. Estaba un día en el colegio y me empecé a sentir mal, me empezaba a doler la cabeza. Cuando escribía en las tareas, yo normalmente escribo así derecho, pero ahí escribí más hacia un lado que el otro. El 22 de diciembre me diagnosticaron con medulloblastoma, un tumor en el cerebro. Yo escuché la palabra cáncer en la escuela que me estaba enseñando en ciencia. Yo nunca pensé que iba a tocarme a mí. Cuando yo vi la estatua de St. Jude, yo sabía que era el lugar correcto para yo estar ahí porque yo soy una niña. St. Jude Children's Research Hospital lucha todos los días del año para salvar la vida de niños con cáncer y otras enfermedades que amenazan sus vidas. Esta Navidad, tú puedes regalar esperanza ayudando a St. Jude a salvar la vida de niños como Tina. Por favor, llama o ve a nuestro sitio web ahora mismo y conviértete en un ángel de esperanza de St. Jude por solo $19 al mes. Esta Navidad a Dios le pediría que los niños de St. Jude se sanen muy rápido y que no tenga cáncer otra vez. Las familias nunca reciben una factura de pago de St. Jude por tratamiento, transporte, hospedaje o alimentación, porque lo único de lo que una familia debe preocuparse es ayudar a sus hijos a vivir. Llama con tu tarjeta de crédito o débito ahora mismo y recibe esta camiseta de St. Jude que puedes usar para ayudar a St. Jude a salvar la vida de niños como Tina. Por favor, llama o ve a nuestro sitio web ahora mismo. Y estamos de nuevo con Osvaldo Muñoz y yo quería hablar con Osvaldo. Osvaldo, tú también fuiste director de la CIP. Sí, he sido director de la CIP en 2 periodos. Estuve hasta el 2018, fue la última vez que estuve como director. He sido director por 6 años, ¿no? En 3 ciclos de 2 años. También somos miembros de la Asociación Nacional de Periódicos Hispanos de los Estados Unidos y yo creo que vale la pena, Germán y doctor, que mencione el logro quizás más importante desde el punto de vista periodístico que hemos obtenido a través de estos 28 años. En el año 2002 recibimos el Premio Nacional de Periodismo
como por un trabajo de investigación que hiciera la licenciada Rosa Ustari, quien era la directora para ese entonces, con relación a un joven venezolano que fue brutalmente golpeado en una discoteca de Miami Beach. Y hizo una serie de 7 u 8 trabajos, no recuerdo ahora, y logramos pues que en la asamblea de la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas nos dieran ese reconocimiento por ese trabajo de investigación que realizó Rosa Ustari. Es uno de el logro más importante, vamos a decirlo así, desde el punto de vista periodístico que hemos obtenido a través de estos años. Y por cierto, Rosa Ustari trabajó en el Nacional. Allá. Claro, periodista estrella del Nacional. Y ella y el doctor Luis Prieto, su esposo, que han sido para mí, hay cosas que no se olvidan, hermano, y yo creo que, y doctor, yo creo que una de las virtudes o la virtud más importante del ser humano debe ser la gratitud. Cuando el doctor Luis Prieto era gerente, presidente del Banco Industrial de Venezuela, Agencia Miami, ahí tuvimos nosotros la primera oficina del venezolano, sin pagar un dólar, sin pagar un dólar. Cuando el doctor llegó, me dijo, mira, es importante que este medio tenga, y nos dio una oficinita pequeña, muy bien ubicada, dentro del edificio del Banco Industrial, y ahí tuvimos un buen tiempo sin pagar absolutamente un dólar. Pero después de eso, el doctor Prieto se convirtió prácticamente en la guía del periódico. Es un escritor nato, hijo del maestro Luis Bertrán Prieto Figueroa, que todos debemos recordar y conocer, o por lo menos saber quién fue. Un hombre brillante. Él y Rosa pues han significado para el periódico muchas cosas, no solo del aporte que han dado como intelectuales o como periodistas, sino el consejo, el apoyo, la incondicionalidad para con nosotros. Y aprovecho pues para, igual que a todos los que han pasado por el periódico a través de estos 28 años, nosotros tenemos una suerte, llamémoslo así, que tenemos compañeros que tienen 22 años con nosotros y otros tienen 20. Lamentablemente en esta pandemia han desaparecido 2 compañeros de trabajo, uno que tuvo con nosotros 17 años y otro que tuvo con nosotros 11 años. Se los llevó pues esta bendita pandemia, a quien también recordamos con mucho cariño y con mucha gratitud, Omar Betancourt y Raúl López. Pero bueno, yo creo que en definitiva ha sido el tener la suerte que Dios y la Chinita nos ha dado de tener un equipo de trabajo de primera. No, y que no te equivocaste en mantener el nombre y no cambiar el nombre. La constancia del trabajo es lo que hizo del venezolano lo que es ahora. La constancia. ¿Sabes lo que significa tener en el periódico El Venezolano a una pluma como la de Juan Benet, por ejemplo? Sí. Magnífico. Nos llena de Carlos Alberto Montaner. Eso nos llena de orgullo, de satisfacción. El propio doctor Prieto, Osvaldo Álvarez Paz, desde el primer día que salió la primera edición hasta la edición de la semana pasada, no ha fallado una semana de escribir. Son cosas que uno, de verdad, ahora más recientemente, Antonio Ledesma, que también es como padrino de esto, porque en la tercera edición del periódico, allá por el año 92, había una convención de alcaldes en Miami, y le hice una entrevista a Antonio y adoptó el periódico como tal. Por eso él dice que él es tío del periódico. Antonio, Mixi, Carlos Tablante, o sea, tanta gente que nos aporta un contenido de primera línea y el cual agradecemos infinitamente y aprovechamos pues en estos 28 años para resaltarlo. No, y también el venezolano fue un precursor, y ahora tú ves muchos venezolanos que en diferentes estados de aquí, de Estados Unidos, tratan de imitarlo. Ojalá. Así es. Sí, el venezolano es una institución, eso es cierto. El venezolano es una institución, como lo está haciendo el Venezolano TV también, que todo el mundo lo ve. Sí, y de alguna manera hemos sido una referencia o hemos sido un estímulo para quienes comienzan en esto, ¿no? Y saber que sí se puede. Yo siempre digo que el mensaje es estar convencido que lo que estás haciendo te gusta y que tiene sentido hacerlo. Yo creo que esa es la base, no solo para el periodismo, para cualquier actividad que uno ejerce. Correcto. Así es. Y Osvaldo, nos gustaría hablar toda la tarde porque está muy sabrosa la conversación. Fue excelente. Ojalá más que un gran honor. Sí. Ojalá sean 28 años más. Yo quiero mucho a Germán.
admiro mucho, bueno, y quién no quiso y quién no admiró a su padre, ¿no? Yo fui una escuela, de esas escuelas de periodismo que hay que leerla y releerla como... Hijo de gato, caza ratón. Sí, hoy le decía yo a un hermano mío que me iba con esta entrevista, a lo que le dije, Germán Carías, mi hermano profesor de la Escuela de Comunicación de Luz, me dijo, eso es una de los periodistas del cual uno tiene que leerlo y releerlo, pero con frecuencia, porque fueron visionarios, fueron de esa generación de profesionales de la comunicación como Héctor Mujica, como Elvano Castro Pimentel. Estamos hablando de generaciones verdaderamente de hace muchos años. Es que, Osvaldo, quiero mucho a Germán. Época de oro. De oro del periodismo. Sí. Así es. Quiero mucho a Germán por los aportes también que nos dio el periódico y me da un placer inmenso, doctor, conocerlo y saber que está igualmente ahí y que pronto nos veremos en Chile. Excelente. Okay. Por aquí, bienvenidos. Bienvenidos. Gracias, Osvaldo.